Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que, les prometo, les va a dejar picados. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo, y en particular, en una noticia que ha revolucionado a muchos fans y nos ha dejado con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y su reciente conexión, o reconexión, como quieran llamarlo, con Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Después de un tiempo parece que las aguas han vuelto a unirse para esta pareja que una vez nos robó el corazón a todos. Así que si quieren saber todos los detalles, si quieren entender qué está pasando, por qué ahora y qué significa todo esto para su relación, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer. Si aún no están suscritos, denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Empezamos. Bueno, hablemos claro, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan desatan una locura de fans. Recordarán que juntos protagonizaron Erkenzikuş y la química entre ellos era simplemente eléctrica. Saltaba de la pantalla, ¿verdad? Se convirtió en un fenómeno mundial y con él creció la especulación sobre una relación en la vida real. Y sí, al principio, esa especulación se convirtió en realidad. Tuvieron un romance, una relación que muchos creímos que sería para siempre, o al menos duradera. Los vimos juntos, felices, compartiendo momentos en redes sociales, y el mundo del espectáculo se deleitaba con cada aparición de ellos dos. Eran la pareja de moda, los que todos querían ver juntos, dentro y fuera de la pantalla. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo tan impredecible, las cosas cambiaron. Llegó la ruptura, y fue un golpe para muchos de sus seguidores. Nadie esperaba que ese amor tan apasionado llegara a su fin tan pronto. Los motivos exactos nunca se conocieron a ciencia cierta. Siempre hay rumores, siempre hay especulaciones, y en el mundo del famoseo, la verdad a menudo se mezcla con la fantasía. Algunos decían que las agendas apretadas, la distancia, la presión mediática, habían hecho mella en su relación. Otros que simplemente las cosas no funcionaron. Lo cierto es que tras un tiempo tomaron caminos separados. Y fue un periodo para ellos y para sus fans de asimilación. Pero ¿qué pasa cuando dos personas que comparten una conexión tan fuerte, que han vivido experiencias tan intensas juntas, se reencuentran? ¿Qué pasa cuando el destino, o la vida, les da una segunda oportunidad? Pues bien, parece que algo así está sucediendo con Can y Demet. Últimamente los rumores han estado volando más rápido que nunca. Hemos visto apariciones juntos, encuentros, y las señales, para los más observadores, han sido claras. Parece que esa chispa que se apagó en su momento ha vuelto a encenderse, o al menos, ha habido un reencuentro significativo. ¿Y por qué ahora? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué ha cambiado? ¿Han madurado ambos? ¿Han reflexionado sobre su relación pasada? Es fascinante pensar en las dinámicas de las relaciones, especialmente cuando hay fama y exposición de por medio. Quizás tras haberse dado un tiempo cada uno ha tenido la oportunidad de crecer individualmente, de entenderse mejor a sí mismos y a lo que realmente buscan en una pareja. A veces la distancia y el tiempo son los mejores sanadores y los mejores consejeros. Permiten ver las cosas con más claridad, valorar lo que se tuvo y quizás darse cuenta de que lo que se perdió era realmente valioso. Hemos estado siguiendo de cerca los acontecimientos. Se les ha visto en eventos sociales, en encuentros privados, e incluso hay quienes aseguran haberlos visto compartiendo momentos más íntimos. Las redes sociales, por supuesto, han sido un hervidero de comentarios y análisis. Los fans están divididos, algunos están emocionados ante la posibilidad de verlos juntos de nuevo, creyendo que son el uno para el otro, otros, quizás más cautelosos, esperan ver cómo evoluciona esta situación. Pero lo innegable es que la atención está centrada en ellos. Para entender mejor este posible reencuentro, es importante recordar la magnitud de su impacto juntos. Erkenzikuş no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La relación entre Can y Demet en la serie, la forma en que se desenvolvían, la complicidad, todo ello traspasó la pantalla y se instaló en el corazón de millones de personas. Y cuando su relación real se confirmó, esa conexión se fortaleció aún más. Los fans se sentían parte de su historia. Por eso cualquier señal de que podrían estar dándose una segunda oportunidad, genera tanto revuelo.
Pensemos en ello desde una perspectiva más humana. No son solo estrellas de cine, son personas que experimentan amor, desamor, y la complejidad de las relaciones. Es posible que la presión de la fama, las exigencias de sus carreras y la constante mirada del público hayan sido factores determinantes en su ruptura inicial. Cuando estás bajo el microscopio, cada paso en falso, cada desacuerdo, se magnifica. Quizás ahora, con más experiencia y un enfoque quizás diferente, puedan gestionar mejor esos aspectos. Además, la forma en que se está desarrollando este posible reencuentro es bastante sutil. No hay grandes anuncios, no hay confirmaciones explícitas, lo cual, en el mundo de la farándula, a menudo significa que hay algo real sucediendo. Las parejas que quieren mantener algo privado, o que están explorando una relación sin la presión inmediata del público, suelen optar por esta discreción. Y eso para mí solo aumenta la intriga y el interés. Podría ser que ambos hayan aprendido de los errores del pasado. Que hayan comprendido que la comunicación es clave, que el respeto mutuo es fundamental, y que un amor verdadero requiere esfuerzo y dedicación. Es una esperanza que compartimos muchos de sus seguidores. Verlos juntos de nuevo y que esta vez sea para durar, sería una historia que resonaría mucho. Ahora, hablemos de la reconexión. ¿Qué significa realmente? ¿Es una amistad renovada? ¿Es una etapa de coqueteo? ¿O es el inicio de algo más serio? Las señales apuntan a que podría ser más que una simple amistad. Se les ha visto juntos en situaciones que sugieren una cercanía especial. Y si bien es cierto que debemos ser prudentes con las especulaciones, la energía que transmiten cuando están juntos es difícil de ignorar. Analicemos algunos de los indicios. Han coincidido en eventos, se les ha visto compartir miradas cómplices, y las publicaciones en redes sociales de amigos en común a veces los incluyen a ambos, dando pie a la interpretación de que están retomando el contacto de una manera significativa. Es como si el universo o el destino los estuviera volviendo a juntar. Y es natural que esto genere conversación. Pensemos en la popularidad de Can Yaman. Ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Y Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa y hermosa que ha sabido ganarse un lugar en la industria. Juntos forman una pareja que muchos consideran ideal. Esa química en pantalla se trasladó a la vida real, y esa es la razón por la que su relación anterior cautivó tanto. Lo interesante de este posible reencuentro es que se produce en un momento en que ambos están en la cima de sus carreras, pero también en un punto de sus vidas en el que la madurez y la experiencia pueden jugar un papel importante. Quizás ya no son las mismas personas que eran cuando se enamoraron por primera vez. Han vivido experiencias, han crecido, y quizás ahora tienen una perspectiva más sólida sobre lo que quieren y necesitan en una relación. Por supuesto, como siempre decimos en estos casos, debemos ser respetuosos con su privacidad. Aunque son figuras públicas y sus vidas nos interesan, también es importante recordar que tienen derecho a su espacio y a construir su relación de la manera que consideren adecuada. Sin embargo, la curiosidad es humana, y en el mundo del espectáculo, es casi inevitable. Así que, ¿qué podemos esperar de esta reconexión entre Can Yaman y Demet Özdemir? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto de cabeza a muchos fans, y ha generado una ola de esperanza y emoción. La posibilidad de ver a esta pareja, que tanto amamos, junta de nuevo, es algo que nos ilusiona. Hemos visto cómo las relaciones en Hollywood, o en la industria turca de la que provienen, pueden ser un torbellino. Relaciones que parecen perfectas pueden desmoronarse y relaciones que terminan pueden resurgir. Es un ciclo fascinante y este caso con Can y Demet parece ser uno de esos que nos recuerdan que el amor, a veces, puede encontrar su camino de regreso. Yo personalmente creo que es maravilloso que se estén dando esta oportunidad. Si realmente hay algo ahí, si todavía sienten esa conexión especial, entonces es importante que la exploren. La vida es corta y el amor, cuando es verdadero, merece ser cultivado. Y si esta vez logran construir algo sólido y duradero, sería una historia inspiradora para todos. En resumen, hemos estado siguiendo de cerca la intrigante reconexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde su exitoso romance en la pantalla con Erken Cikus hasta su relación en la vida real que cautivó a millones, su historia ha tenido altibajos. Tras una ruptura que dejó a muchos seguidores desconsolados, parece que el destino les ha dado una segunda oportunidad.
Las señales de un posible reencuentro son cada vez más fuertes, y aunque los detalles exactos se mantienen privados, la expectación es máxima. ¿Será este el comienzo de un nuevo capítulo para la pareja que tanto amamos? Solo el tiempo lo dirá, pero la esperanza de que encuentren la felicidad juntos está más viva que nunca. Muchas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado de la conversación y que Moyo estén emocionados por lo que pueda pasar. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes sobre este posible reencuentro. ¿Están felices de verlos reconectarse? ¿Creen que esta vez será diferente? Me encantaría leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Cani Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.